Y el próximo 1 de junio, ya en pocos días, tendremos elecciones por primera vez en la historia. Los mexicanos vamos a elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asunto y el problema es que cada vez que avanzamos en este proceso electoral, también las autoridades electorales y el país entero se enfrenta a retos importantes. Existen al menos un poco más de 20 candidaturas señaladas con relaciones directas al crimen organizado. No hay una decisión si es el INE, el Tribunal Electoral o el propio Poder Legislativo quien tiene que bajar o cancelar estas candidaturas, aunque ya van a estar en la boleta. Usted va a poder verlos en la boleta a estas candidaturas señaladas como por el crimen organizado. Pero ¿cómo vamos en esta organización? ¿Está todo listo para que el 1 de junio podamos estar los mexicanos en las urnas nuevamente y ejercer nuestro derecho de elección? Yo le agradezco muchísimo a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel, que esté con nosotros. Consejera, qué gusto saludarla. Muy buenos días, Alberto. El gusto es mío, a tus órdenes. Muchísimas gracias, consejera. Pues primero, está todo listo, está garantizado que pues los millones de mexicanos, ciudadanos con credencial de elector vigente, vamos a tener el derecho de ejercer nuestra decisión de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendremos nuestras boletas, ya está asegurado por parte del INE. Así es, Alberto, justamente, pues como decías, aunque ha estado plagada de retos esta elección, ya tenemos todo listo. Cada ciudadana va a encontrar en la casilla que le corresponda las 6 boletas electorales a nivel federal que van a poder llenar para poder votar por los 881 cargos que están en juego en el Poder Judicial. Ya tenemos todo planificado, tenemos al funcionario de mesa directiva de casilla, ya con nombramiento al 99% del funcionario de mesa directiva de casilla. Entonces, efectivamente, todo está listo para que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que conforman el padrón electoral puedan encontrar una boleta para poder ejercer su voto en esta primera elección judicial. Consejera, se nos ha hablado, es una elección muy complicada, desde la forma de organización de ustedes como órgano electoral hasta la decisión que vamos a tomar ante la boleta, porque no será una boleta como la que acostumbramos, no tendrá logotipos de partidos políticos, vendrá una gran cantidad de candidatos para los cargos, tomaremos más tiempo para estar ahí. Pero en materia de ciudadanía, de cultura electoral, también hemos tenido algunos cambios. Por ejemplo, no van a contar los funcionarios de casilla, que son nuestros vecinos, los votos. Estos votos se van a contar en la dirección, en el distrito, en las oficinas del propio Instituto Nacional Electoral. Hay plena confianza de que esta elección sea limpia, consejera, y no dudo del trabajo de ustedes, porque conozco muy bien el Instituto Nacional Electoral. Me da esta pregunta porque hemos tenido ya exigencias en nuestras elecciones que si no nos contamos los propios ciudadanos nuestros votos, entonces ya tenemos sospecha. Si se meten a una oficina del INE, por más transparente que sea, a contar los votos, tampoco nos genera tanta confianza. Entonces, ¿qué tanto estamos avanzando en este proceso electoral cuando ya habíamos, ya teníamos un camino muy recorrido en materia de confianza ciudadana en nuestros procesos electorales? Esta elección ha sido sumamente compleja porque primero hemos tenido muy poco tiempo para poderlo organizar, a pesar de que pues era completamente distinta a lo que habíamos visto, con nuevas reglas. Incluso nosotros arrancamos el proceso electoral y todavía no se había hecho la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia del Poder Judicial. Se nos recortó el presupuesto, pero drásticamente. Pudimos invertir la mitad de lo que nosotros teníamos planificado para estas elecciones. Eso nos llevó a reducir el número de casillas que íbamos a instalar. Y bueno, los retos no han terminado, y lo que tú dices del escrutinio y cómputo tiene que ver directamente con uno de esos retos. Las boletas electorales son más complejas que las que hemos visto, porque también el legislador nos dio especificaciones de cómo teníamos que hacer las boletas electorales. No tuvimos tampoco mucho margen de maniobra y tuvimos que poner un listado de personas candidatas en orden alfabético, dividido del lado izquierdo las mujeres, del lado derecho los hombres, y pensar cómo se podía ejercer este voto, porque incluso en una boleta electoral
puede haber múltiples votos porque ahí se ponen a distintas personas candidatas. Eso nos lleva a mucha complejidad en el escrutinio y cómputo y mucha posible tardanza, porque además, a diferencia de cualquier otra elección federal, por primera vez vamos a tener 6 boletas electorales federales, lo más que habíamos tenido era 3. Así es que nos replanteamos cómo hacer posible este escrutinio y cómputo, porque hicimos un simulacro y resulta que se iban a tardar los funcionarios de mesa directiva de casilla 56 horas consecutivas haciendo el escrutinio y cómputo en la casilla, sin ningún descanso, sin posibilidad de comer, dormir o ir al baño, lo cual pues era inaudito, no se podía hacer algo así. Por eso lo que dijimos es, en la casilla lo que sí va a pasar es que se va a contar el número total de votos que se hayan recibido y de boletas sobrantes. Y se va a formar el paquete y se van a ir a los consejos distritales en donde se va a contabilizar ya por cargo y por candidatura para evitar justamente toda esta tardanza. Y de hecho, pues tenemos una planificación del 1 a máximo el 10 de junio para que se estén haciendo ese escrutinio de cómputo en los consejos distritales, previendo que ahí sí puedan haber descansos. Entonces, ese es el motivo principal, pero digamos, un conteo de número total sí lo va a hacer el propio funcionariado en la mesa directiva de casilla. Consejera, pareciera con esto de las candidaturas ya señaladas primero fueron en redes sociales por los propios ciudadanos, después no le quedó otra al Senado de la República que echarles la bolita a ustedes para ver si se eliminaban estas candidaturas. Ya en sesiones del Consejo General han advertido que tiene que ser la autoridad jurídica, ¿no? Que finalmente es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero finalmente los nombres van a estar en esta boleta. Estas personas, estos candidatos y candidatas que han sido señaladas de relaciones con el crimen organizado o de investigaciones judiciales, pues van a poder ser votadas porque están en la boleta. Entonces, nos estamos encaminando a un largo proceso postelectoral. ¿Lo ven así en el Instituto Nacional Electoral, que también trae consigo riesgos en la propia democracia electoral en México? Lo primero que hay que recordar es que no es la primera elección en donde hay acusaciones de que las personas pudieran tener vínculos indeseables y que son candidatas. Eso ya lo hemos visto en otras elecciones y pues el INE ha sido consistente porque a final de cuentas no tenemos esa competencia legal de poder descartar a esas personas, o incluso se nos ha querido pedir también que hagamos investigaciones como si nosotros nos pudiéramos arrogar las facultades de una autoridad procuradora de justicia y después de un juez penal, cosa que no podemos hacer. Pero no es la primera vez que se hacen este tipo de imputaciones. Segundo, los 3 escritos que nos presentó el presidente de la Cámara de Diputaciones y el presidente del Senado de la República hablan de 26 candidaturas, de las cuales en 8 casos están diciendo que el problema radica en que no pudieron acreditar que hubieran tenido un promedio general de 8 en la licenciatura. Y 18 casos están diciendo que no gozan de buena reputación porque tienen relaciones con investigaciones delictivas vigentes a cargo de la Fiscalía General de la República o porque han sido personas defensoras de personas imputadas a pertenecer en la delincuencia organizada, y esos son 18 casos. Y aquí también hay que recordar algo: los derechos políticos, el derecho a votar y ser votado, es un derecho humano que únicamente se puede suspender cuando exista una determinación, por ejemplo, una sentencia en donde se diga expresamente que están suspendidos sus derechos político-electorales. Una persona que esté siendo investigada, pues todavía goza del principio de presunción de inocencia, no se ha demostrado su culpabilidad. Una persona que defendió a alguien, pues no cometió un ilícito. Y entonces sí me parece un poco grave que además de todo pues haga esta revisión el Senado de la República cuando hay un artículo expreso en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que dice que el Senado de la República no tiene la facultad de revisar los requisitos de elegibilidad o de idoneidad de las personas candidatas. Esa etapa ya pasó y ya es definitiva. Eso lo revisaron los comités técnicos de evaluación, o por lo menos debieron haberlo revisado. Y ellos dijeron que cuando nos dieron el listado, pues que cumplían todas las personas que nos entregaron con los requisitos. Y efectivamente, a estas alturas del partido, las boletas están impresas. Y entonces,
todas las personas que nos entregaron y que ya se mandaron a imprimir, pues van a aparecer ahí, la ciudadanía los va a ver. Por último, consejera, la verdad es que hay que reconocerlo así, como nunca en un proceso electoral hay mucho desinterés por parte de la ciudadanía, hay un sector que no está de acuerdo, no está de acuerdo en que se elijan a los jueces, magistrados y ministros por voto popular, y muchos auguran que esta podría ser una de las elecciones menos participativas. ¿Qué pasará en ese caso? Entiendo que la regla de oro, como se dice en la democracia, es gana el que tenga más votos, así sea un solo voto. Ya pasó en nuestra historia con José López Portillo, un presidente que hubiera podido ganar con un solo voto porque no tenía un candidato enfrente. Pero ¿qué pasará? ¿Realmente será válida la elección si realmente participa un porcentaje muy bajo de la elección? Pero será también pues un reto importante para analizar nuestra situación de la democracia electoral, ¿no? Sin duda alguna, pero también no quiero dejar de mencionar que he visto ciertas exageraciones o desacreditaciones respecto a, por ejemplo, la participación del funcionariado de mesa directiva de casilla. Hoy amanecí con una nota que decía que el 33% del funcionario de mesa directiva de casilla no había dicho a la mera hora que no quería participar y entonces se tenía que sustituir. Estas sustituciones son algo ordinario en cada proceso electoral federal. De hecho, en esta etapa, en el proceso 2024, estamos en el mismo porcentaje de sustituciones. Entonces, sí estoy viendo también una narrativa que pretende exagerar a lo mejor, si es que sí existe ese desinterés con la elección del Poder Judicial. Ahora, lo segundo que dices es completamente cierto. A final de cuentas, pues con las personas que vayan a votar, pues son las que se va a decidir la integración del Poder Judicial, un poder importantísimo para la vida cotidiana de la ciudadanía por cualquier asunto que tengan civil, mercantil y demás, pero también de suma trascendencia porque tiene que ver con decisiones que involucran derechos humanos y que nos afectan absolutamente a todas las personas. Entonces, con las personas que van a votar se va a decidir. En efecto, creo que después de esta elección tenemos que hacer un corte de caja, tenemos que ver qué se puede mejorar, sobre todo con miras a 2027, porque en 2027 también lo que va a pasar es que vamos a renovar la Cámara de Diputados y además también va a haber elecciones de gubernaturas en 17 entidades federativas. Entonces esto todavía va a ser más complejo, así es que tenemos que ver cómo simplificar esta elección judicial. Muy bien, consejera Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Le agradecemos muchísimo que haya platicado con la audiencia de Informativo NTR. Muchísimas gracias, consejera. La agradecida soy yo, Alberto. Hasta luego. Buen día. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.